Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de las películas y las series dedicadas a los papas. Los papas, el Vaticano, el cónclave son temas de mucha curiosidad que generan mucha polémica y de los que todavía sabemos muy poco. Un misterio que se ha vendido como algo sagrado y que sigue siendo, a pesar de todo, un enorme misterio. Aquí están las series y las películas más destacadas sobre papas, cónclaves y Vaticano. Número 1. Escarlata y Rojo. Esta película puede pasar desapercibida por la historia, pero es una de las pocas que habla de las difíciles decisiones de la fe en medio de las matanzas. Y es que en plena Segunda Guerra Mundial, con la expansión nazi y con los miedos a flor de piel, el Monseñor O'Flaherty debe hacer casi su cónclave personal y en silencio decidir si debe hacer lo correcto o lo decente, si debe quedarse de rodillas esperando el latigazo o debe moverse para convertirse en el salvador de un par de inocentes, o más bien de miles de inocentes. Hasta el propio Papa, en su prudencia casi religiosa, le aconseja a Monseñor escuchar a su corazón en medio de las balas que rozan su cabeza y en medio de los gritos de angustia que rodean todo el ambiente. Gran película del año 73, dirigida por Jerry London, con un enorme Gregory Peck y un aún más enorme Christopher Plummer. Los dos lados de un espejo igual de complicado y macabro, en donde la obediencia y la fe superan cualquier límite. Más sorprendente todavía es que esta película está basada en la vida real, y tanto Monseñor Flaherty como el comandante Kappler tuvieron que compartir más de una velada juntos y más de una mirada desafiante y tortuosa. Las difíciles decisiones de un hombre común para salvar una compleja organización. Número 2. Pablo VI, el Papa en la Tempestad. Una miniserie que se centra en la vida de Giovanni Bautista Montini, el hombre que desde sus tempranos años mostró toda la clase y el porte para convertirse en Papa, cargo que ocupó en el año 63, después de haber visto y presenciado la Primera, la Segunda y la siguiente Guerra Mundial, la guerra del hambre, de la injusticia, del discurso vacío y de las promesas sin cumplir. Como Papa quiso seguir lo iniciado por Juan XXIII y convocar al Concilio Vaticano II, un evento que debía actualizar la Iglesia, pero que se convirtió en una tortura para Pablo VI. Los cambios que deseaba eran tantos y tan polémicos que muchos lo acusaron de destruir los valores y de dividir la Iglesia entre conservadores y libertarios. Él es una figura supremamente relevante en la Iglesia moderna. Fue el Papa que abrió puertas, que viajó por primera vez al extranjero, que fue testigo de derrotas, de misiles y de festejos, y que a todo le entregó lo mejor que su sapiencia daba. Buena serie, con un buen presupuesto y una buena ambientación. Por desgracia, pasa muy por encima del proceso lector y de todos esos murmullos que se escucharon sobre la figura de Pablo VI. Número 3. El joven Papa. Una de las series más polémicas, más escandalosas, más llamativas, pero de una gran calidad, no solo técnica o actoral, sino también filosófica. Digamos que al trono de Pedro llega la persona menos esperada a hacer las cosas menos esperadas, que su egocentrismo es tan grande que hace tambalear a toda la institución y que aparte de todo exige obediencia, dinamismo y una fuerza teológica pocas veces vista. Esto es El joven Papa, una serie muy recomendable de Paolo Sorrentino, que tiene una segunda parte igual de interesante y escalofriante llamada El nuevo Papa, en donde John Malkovich interpreta a un líder desencantado, obligado y escéptico hasta de su sombra. Aquí, Jude Law hace un papel fenomenal, al igual que Diane Keaton, y por supuesto, Silvio Orlando en el papel del cardenal Angelo, aquel hombre que debe jugar una doble partida contra el destino si quiere salvar un pedazo de su iglesia amada. Opciones, de eso se trata esta serie, de analizar puntos de vista,
criterios contrarios y la búsqueda de una verdad que nadie conoce, pero que todos pretenden entender y asegurar su mecenazgo. Número 4. Carol, el hombre que se convirtió en papa. Ya todos conocemos la vida de Juan Pablo II. De hecho, San Juan Pablo II, que Francisco canonizó en tiempo récord y que puso el nombre de este popular papa en la eternidad creyente. La vida de Karol Wojtyła, desde sus inicios tratando de salvar vidas en la Segunda Guerra Mundial hasta sus años más difíciles en su pontificado, incluyendo aquel intento de homicidio que lo tuvo a punto de dejarnos para siempre. Esta miniserie lo tiene todo, sus dudas, sus miedos, sus satisfacciones, pero no solo eso, también nos muestra la transformación de un mundo, de un sistema, de un dogma que cambia cada vez que Carol se asoma por la ventana. Un mundo que nos enseñó que la constancia sería la base de las nuevas generaciones y que el cambio no se detendría nunca y que aceleraría su paso para seleccionar solo a unos pocos elegidos. Buena serie, con un buen elenco, un producto decente, con momentos especiales de mucha contundencia y otros normales para un personaje de semejante linaje. Una serie que vale la pena ver para recordar la figura del papa más famoso de nuestros días y el de mayor influencia. Número 5. Cónclave secreto. Una de las primeras películas que se atrevieron a tratar un tema que parecía prohibido para todos. Siempre hemos tenido una enorme curiosidad por saber qué pasa dentro de la Capilla Sixtina en el momento de elegir un nuevo papa. Pues esta película logró darle al mundo un primer vistazo sobre lo que ocurría allí adentro. Claro que no fue tan exacto, pero para la época, allá por 1952, fue un acontecimiento el entrar en el secreto y no tenerle miedo a despertar las sospechas. Pero no solo eso, la película nos cuenta el pontificado de Pío X, o San Pío X como se conoce ahora. Desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, su lucha por la paz, por el no derramamiento de sangre inocente y por encontrar algún resquicio de cordura en los líderes del mundo. De eso se trata esta película, que termina con el dolor de Pío X al saber que no solo su oficio fue en vano, que no calmó nada, sino que aparte, al contrario de eso, el mundo se preparaba para un conflicto peor del que había salido. Decepción, frustración y una historia que deambula entre el sueño heroico del Papa y la realidad del cruel mundo que no le prestó la menor atención. Número 6. Conspiración en el Vaticano. Si creemos en las teorías de conspiración que ahora brotan como gusanos en las redes sociales, es porque no conocemos la historia, y menos la historia del Vaticano. Ese lugar tan pequeño, tan poderoso y tan lleno de secretos. En 1458, el cardenal Piccolomini, sabiendo que no solo su vida corría peligro, sino que también la iglesia corría peligro, decidió documentar y escribir paso a paso el cónclave sobre el que tuvo una gran influencia Rodrigo Borgia, y que eligió, de forma casi sorprendente, al propio Piccolomini, que se conocería como el Papa Pío II, en un momento histórico en el que el poder papal era casi plenipotenciario, imperial o incluso dictatorial. Buena película, sobre todo por adentrarnos en una época oscura para la iglesia y para el proceso del cónclave como tal. Una película que está basada en esos documentos reales y que revela el entramado de los Borgia, que muy pronto, hacia 1490, conquistarían el trofeo al lograr la elección de Alejandro VI como papa, con sus ya conocidos métodos para dirigir la santidad de la iglesia, que para ese momento era corrupta, sucia y falta de espiritualidad. Número 7. Las sandalias del pescador. El arzobispo Kirill es un buen hombre, un hombre que ha sido perseguido, enjuiciado, sentenciado y condenado. Luego de pasar 20 años en una prisión en Siberia,
queda libre y es recibido con gran admiración en Occidente y en especial en el Vaticano, que le guarda honores y reverencias. El problema es cuando su amigo, el Papa Pío XII, enferma y muere, dejando una enorme división en la Iglesia, en una discusión tan radical como lo que se vive en las calles en medio de la Guerra Fría. Solo un santo puede salvar la Iglesia, y es allí cuando el cardenal Kirik Lakota aparece enseñando sus cicatrices y las heridas de un martirio que se devora el mundo por pedazos. Los cardenales lo eligen como el nuevo papa, pero debe tener tremendo cuidado porque sus deseos no siempre son los mismos que la Iglesia y sus inocentes ambiciones de vivir en paz en medio de los lobos se complican cada día más. Michael Anderson estuvo impecable dirigiendo esta película, con un Anthony Quinn ya hecho leyenda y demostrando por qué era y sigue siendo uno de los mejores actores de la historia. Valdría la pena dedicar un video completo a la obra de este tremendo actor. Como vemos, la cosa da para mucho. Películas de espías, policíacos, thriller y también películas de mucha reflexión, de mucha fe, de mucha espiritualidad. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otra película sobre este tema se quedó por fuera de la lista. Ahora vamos con las 3 últimas películas. Número 8. Habemus Papam. Los lamentos que muestran los murales de la Capilla Sixtina toman vida en esta película de Nanni Moretti, con un elenco fantástico en el que se encuentran Michel Piccoli, Renato Scarpa, Jerzy Stur, reconocido por su protagónico en blanco de Kieslowski, y el propio Nanni Moretti. Aquí nos metemos de lleno en los miedos, en los conflictos internos y en el debate propio que cualquier hombre siente cuando se enfrenta a un destino mucho más grande que una etiqueta en los periódicos. El elegido por el cónclave, el señalado por Dios, el escogido por el Espíritu Santo para reemplazar a Pedro, el que había dicho que sí en algún momento, el que se había puesto ya el alba, la casulla y la mitra, de repente se arrepiente y sale corriendo a ocultarse de todos los ojos que ahora lo juzgan por cobarde. Pero no solo es cobardía, tampoco es imprudencia, es el temor a que todo el tesoro se pierda en las manos equivocadas. La película habla sobre el miedo, sobre la soledad en medio de las multitudes y sobre el destino inevitable que solo pueden tomar los hombres elegidos para arrinconar a la historia. Enorme película, escandalosa, imprudente, pero muy reflexiva. Una película excelente. Número 9. Cónclave. La más reciente película sobre el tema también es la más compleja y la más ambiciosa, y es que para esta película Edward Berger, director de la aclamada Sin Novedad en el Frente, quiso ser testigo de primera línea del proceso político, espiritual y privado del cónclave. En esta película no solo vemos el interior de las paredes, los cuartos o los comedores, vemos el casi escalofriante pasillo hacia una verdad durísima. Elegir un líder que pueda llevar las cargas de las opiniones sin entrar en disputas innecesarias. Una tarea tal vez la más difícil que una organización espiritual pueda tener. Gran película, una de las mejores sobre el tema del cónclave, que nos muestra con contundencia los rumores de pasillo y las dudas detrás de cada conciencia que inicia cristalizada, pero que se va ensuciando mientras el proceso avanza. Al final, la dura realidad se impone al deseo de ser fieles a la justicia y a la divinidad de la fe. Pero, ¿qué otra cosa se podía hacer? ¿Cuál era la mejor opción cuando todo el sistema está contaminado? ¿Quién puede levantar su voto al cielo cuando el cielo está teñido de dudas? Es una gran película, muy recomendada. Número 10. Los dos papas. La crisis más actual que vivió la Iglesia también fue la oportunidad para revitalizarla, darle un nuevo aire y un nuevo rumbo. El Papa Benedicto XVI se venía sintiendo acorralado, enjaulado en protocolos y sin muchas aspiraciones para recuperar la fe de millones.
resolver los problemas terrenales de la iglesia y concentrarse en el glorioso futuro. Aquí es cuando aparece un hombre lejano, un hermano con pocas ambiciones y un enemigo declarado que había perdido una batalla pero no la guerra, el cardenal Bergoglio. Ambos, en una fantasía que casi roza la ciencia ficción, se reúnen, charlan, debaten, se acusan y se exoneran de sus pecados cometidos y de los que están a punto de cometer. Gran película del brasilero Fernando de Meireles, con una dupla de actores insuperables, Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, que luchan en la pantalla como si se tratara de un ring de boxeo celestial. Ambos con tremendos argumentos, puntos de vista opuestos, la necesidad de no ser los elegidos, pero la responsabilidad de dar un paso al frente y cambiar un presente que parecía perdido. Una película que es reconocida por el público y por la crítica como una de las mejores sobre el proceso papal y la aceptación de sus penitencias. Una elección de cine sencillo, de actores, de talento y de grandes cuestiones para un par de seres que, pase lo que pase, nos demuestran que no dejan de ser hombres, de ser humanos con dificultades, con tentaciones y con tremendas reflexiones en secreto. Sin duda, el Vaticano es y será el secreto del mundo, la llave del misterio del universo. Por fortuna, el arte es encargado de llegar un poco más adentro de lo que los humanos han podido llegar. Las conspiraciones, el poder y todo lo relacionado con el clero quedará siempre como un dato curioso para la historia. Sin duda, el tema da para mucho más. Hay mucho sobre qué reflexionar y muchas enseñanzas que dejan estas películas. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.